Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a regresar a nuestro estudio. Comenzamos la semana pasada a estudiar esta sección. La idea mía era tener 2 sermones sobre esta sección, pero no se pudo. Ahora vamos a tener 3. Si terminamos la próxima semana, las últimas 3, si no, pues serían entonces 4. Pero vamos a volver a leer una vez más desde el versículo 13 hasta el versículo 16, esta sección, y luego me voy a tomar la oportunidad de hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. ¿Ya tienes todo su palabra, el pasaje? Dice el versículo 13. Por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que ellos se salven, así colmen ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder sentarnos una vez más frente a este pasaje y empezar no solo a estudiarlo, sino a mirar nuestra vida en este pasaje. Señor, permite que con honestidad podamos examinar nuestra propia vida y mirar qué podemos aprender de este pasaje. Señor, que podamos mirar qué no estamos haciendo y que comencemos a hacerlo, Señor. Padre, para que podamos honrarte por medio no solo de lo que cantamos, sino por lo que vivimos. Señor, que esta iglesia de Tesalónica pueda ser un ejemplo para la iglesia del Calvario. Señor, y que en nuestras vidas se puedan ver, Señor, las evidencias que Pablo pudo ver en esta iglesia. Señor, gracias. Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, aquellos que están todavía en sus delitos y pecados. Padre, para que tú puedas obrar en sus vidas. Señor, oramos para que tú abras su entendimiento, como dice Corintios, que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones, que sus ojos espirituales sean abiertos, ellos puedan ver la condición de pecado en sus vidas y hoy puedan llegar a ti pidiendo perdón, arrepentimiento. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Saludamos también a aquellos hermanos que nos ven a través de la radio Vida. Un saludo también a ellos. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos presenta un marcado contraste entre aquellos que respondieron correctamente al Evangelio de Jesucristo y aquellos que rechazaron la verdad del Evangelio. Estos hermanos eran la muestra de lo que Dios estaba haciendo en un corazón que ha sido transformado. Pablo está alegre por las evidencias que estos hermanos estaban dando luego de recibir las noticias de Timoteo, el reporte que él dio. Y una de las evidencias que ya estudiamos, en el capítulo 1 vimos bastantes, pero por lo menos en este capítulo una evidencia más,
es que recibieron la palabra de Dios. Pablo está alegre por la forma en que estos hermanos habían recibido la palabra de Dios, versículo 13 que ya estudiamos. Estos hermanos era una marca inconfundible de haber sido o de ser salvo. Es cómo tú y yo estamos reaccionando a la palabra que estamos escuchando. Dice Pablo que ellos recibieron la palabra por medio de Pablo y sus colaboradores. Y cuando hablamos de la palabra recibieron, estamos diciendo de que había una disposición. Ellos no tenían un prejuicio en sus mentes mientras recibían la palabra. Muchos de nosotros recibimos la palabra con un prejuicio. Es decir, ¿quién va a predicar? Tal persona. ¿Quién le toca enseñar hoy? A tal persona. Qué pereza. Eso es prejuicio. Ese tema que están hablando el día de hoy, posiblemente lo están diciendo por mí o por tal hermano porque yo conozco que está en tal situación. Eso es prejuicio. Estos hermanos no recibieron la palabra por prejuicio. La recibieron con disposición, con alegría. Dice que la recibieron de la forma correcta. El pasaje vuelve una vez más y usa la palabra recibisteis. Y dijimos que tenía un énfasis importante. O sea, que tiene que ver con que ellos tomaron esa palabra, la pusieron en su corazón y la pusieron por obra. Lo tercero que vimos fue que esa palabra, dice el apóstol Pablo, estaba actuando en esos creyentes. Al final del versículo 13. Estaba actuando. Y cuando dijimos esa palabra actuando, hablamos que era la obra sobrenatural de Dios trabajando en esos creyentes. El que comenzó la obra, Él la va a terminar. Dios no deja a nadie a medias. A Dios no le queda nada grande. No, el que comenzó en ti la obra, Él la va a terminar. Entonces, la palabra de Dios no solo tiene la capacidad de salvar a las personas. Bueno, eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo, en 3:13. Las escrituras pueden hacer sabio para salvación, sino que la palabra de Dios tiene el poder de seguir actuando en tu vida para santificarte, o sea, para transformarte. Y eso lo vemos claro en 2 Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea preparada, ¿para qué? Para toda buena obra. Así que la palabra de Dios obra del creyente para madurarlo, para santificarlo, para proveer esperanza, entre otras. El Salmo, y mencionamos unas cuantas en el sermón pasado. Hermanos, esta es una evidencia de que una persona ha sido regenerada. Recibe correctamente la palabra, acepta la palabra, atiende a la palabra, aplica la palabra a su vida diariamente y sin duda persevera en esa palabra. Esto a modo de repaso, para quizás ayudar a aquellos que no nos visitaron la semana pasada, pero le recomiendo de todas maneras que pueda ir a nuestra página y ahí usted puede escuchar el sermón de la semana pasada, o le pregunta al hermano Prax o al hermano Mateo dónde puede escuchar el sermón para que agarre la idea completa. Entonces, entrando en nuestro tema del día de hoy, los tesalonicenses fueron expuestos a la palabra,
la recibieron en sus corazones, comenzó a trabajar en ellos. Y eso trajo alegría a Pablo. Pero hay una segunda acción de gracias de Pablo a Dios que fortalecía el gozo del apóstol Pablo por lo que estaba pasando en estos hermanos, o por el efecto santificador de la palabra en la vida de estos hermanos. Y esto lo vemos en el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. O sea que la segunda razón por la que Pablo agradece es porque estos hermanos ahora son unos imitadores. Yo creo que Pablo aquí retoma la misma idea que mencionó en el capítulo 1, versículo 6, donde él decía que los de Tesalónica habían imitado a Pablo, a Silas, a Timoteo, y principalmente habían imitado a Jesucristo. Ahora, mire que él terminó diciendo en el versículo 13 que la palabra que ellos recibieron está actuando en ellos poderosamente. Ahora aquí dice que ellos vinieron a ser imitadores de otros creyentes, o sea, las iglesias que estaban en Judea. Hermano, uno de los grandes honores a alguien es imitarlo. Realmente honras a alguien cuando usted sigue el patrón de vida correcto de esa persona. Ahora, la palabra imitar que aparece aquí no apunta a una mala copia, apunta a una representación correcta del buen sentido de la palabra. Es replicar la vida cristiana, no solo dentro de la iglesia cristiana o dentro del templo, sino fuera del templo, mostrando las virtudes que Cristo ha dado a nuestras vidas. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Los tesalonicenses habían imitado a Pablo, habían imitado a Silas, estaban imitando a Cristo, y ahora dice que también comenzaron a mirar otras iglesias para también imitar a esas iglesias. ¿Cómo estaban actuando? Cuando tú recibes la palabra de forma correcta, tú quieres imitar a otros creyentes que son maduros. Tú los quieres imitar. Ahora, siempre es más fácil seguir el patrón de vida desordenado que seguir un patrón de vida espiritual correcto. Siempre es más fácil hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado que aún muere en nosotros, pues nos arrastra. Yo no veo a nadie que decida sentarse en las redes sociales que tenga oposición. Pero siéntese usted a escuchar un sermón o a estudiar la Biblia y verá cómo empiezan las oposiciones de su propia carne. Le entra el sueño, le entra la pereza, le entra una cantidad de cosas. Ahora, en el capítulo 1, él dijo que otras iglesias estaban imitándolos porque ellos habían recibido la palabra. Pero ahora ellos están siguiendo el patrón de vida de las iglesias de Judea, es decir, las iglesias que quizás encontramos en Hechos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ahora estaban imitando a otros hermanos? Bueno, porque los cristianos compartimos una serie de características que nos unen los unos a los otros.
Nosotros compartimos una serie de características que nos hacen diferentes al mundo en el que vivimos. Ellos estaban imitando a las iglesias de Judea, que habían imitado a Pablo. Y el estilo de vida de estos hermanos debemos nosotros imitarlo. El deseo de los tesalonicenses de imitar a los de Judea nos muestra el compromiso espiritual que había en ellos. Eran hombres comprometidos con Cristo. Yo me imagino que dentro de la congregación habían 2 o 3 hermanos que no andaban, pero ellos decidieron imitar a los que sí andaban bien. Porque es que en toda congregación siempre va a estar el positivo, el negativo y el neutral, si los llamamos así de esa manera. El positivo, el que siempre está claro que sí, hagámosle. El negativo de que nada le funciona. O sea, todo lo que usted le haga es malo. Y está el neutral o el acomodado. Pastor, los que decidan, cuente conmigo. Usted haga lo que quiera, que cuente conmigo. Somos llamados a imitar a aquellos que están comprometidos con Cristo. Porque nuestra motivación no son los hombres, nuestra motivación es ¿quién? Cristo. Ellos no eran unos hermanos conformistas. ¿Qué es un hermano conformista o una persona conformista? Bueno, ya soy salvo, ya no voy a ir al infierno, voy para los cielos, ya fui el domingo, listo, eso es todo. Yo cumplo mi obligación, lo que tengo que hacer y eso es todo. No, ellos tenían un anhelo en su corazón donde no había competencia, sino un deseo de decir, yo quiero imitar el comportamiento maduro de mi hermano en Cristo. Hermano, siempre va a haber un creyente maduro al cual imitar. Y eso es una marca de que tú has sido regenerado. Es una marca de que has aceptado verdaderamente la palabra de Dios. Muestra la fuerza de tu compromiso espiritual. Ahora, y cuando yo digo imitar a ese creyente, no es que usted mire a ver cómo canta, a ver qué hace cuando está cantando porque yo quiero hacer lo mismo. O yo quiero hablar como él habla. Y entonces ya empiezo a hablar así. ¿Cómo habla el hermano? Él habla así. Ahora bueno, yo también voy a empezar a hablar así. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de imitar su compromiso. Pero, ¿qué tan comprometido es ese hermano con Cristo? Yo quiero imitarlo. Yo quiero imitar la determinación que ese hermano tiene. Oh, es que yo veo a ese hermano que sirve. Yo quiero servir con él. O sea, yo no quiero competir con él. Quiero imitar su deseo de servir. Quiero imitar su disciplina. O sea, la vida cristiana requiere disciplina. Oh, yo quiero imitar su humildad. Ese hermano es tan humilde. A veces lo ofenden y él está tranquilo. Él no está peleando con nadie. Él sigue perdonando, lo rechazan y él sigue abrazando, sigue dando amor. Oh, yo quiero imitarlo. Oh, yo quiero imitar su fidelidad a Dios. Ese hermano sí que es fiel a Dios. Llueve, trueno, relampaguee. Ese hermano está allí. Quiero imitar la fidelidad de ese hermano a la palabra. Es que cada vez que usted habla con ese hermano, él siempre lo lleva a usted a la palabra. Yo quiero imitarlo en ese deseo que él tiene. Su entrega abnegada. O sea, él no está esperando nada a cambio de Dios. Simplemente sirve a Dios porque Dios es su rey, su Señor. Oh, yo quiero tener esa hambre y sed que ese hermano tiene por el Señor. A eso es lo que nos referimos. El salmista fue el que dijo, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y mire lo que pone el ejemplo. En tierras secas. ¿Usted ha visto lo que es una tierra seca? Cuando usted le echa agua, se la traga así. Y Pablo dice, así estoy sediento.
Hermano, debemos imitar. Eso es lo que tenemos que estar imitando. Nosotros pensamos cuando vemos hermanos que han madurado en la fe y decimos, wow, ¿cómo ha madurado ese hermano? Yo quiero ser como él. ¿Sabe que eso no es producto de la casualidad? No es que usted se acuesta hoy y mañana amanece maduro. Plin, Hollywood. Plin, la hada madrina. Plin. No, eso es producto de la disciplina, de la determinación. Y mucha de la madurez cristiana que lo ayudó a usted a ser fiel a Dios, determinado, ha venido como consecuencia a que ha tenido dificultades en su vida y usted ha sido fiel a Dios en esas dificultades. Si no, pregúntele a Job. ¿Cuántos pueden decir cómo maduró Job? Por lo que pasó. Oh, no, yo quiero tener la misma definición que Job tiene de Dios. ¿Cómo era que dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe todo lo que tuvo que pasar Job para poder dar esa definición? ¿Cuántos quieren pasar por eso para poder dar esa definición de Dios? O ya hay nadie dice, no, ya ahí dicen, un momentico, no, yo mis terroncitos, ¿cómo voy a perder yo mis terroncitos? No, imposible. No hay otra forma, Señor. Sí, el venga, yo oro por ti. Y entonces ya mañana, hay gente que cree que porque el pastor ora por ellos, le pone la mano ya, soluciona el problema. Si fuera así de fácil. Estos nuevos creyentes eran imitadores. Es decir, seguían un patrón de conducta correcto. La pregunta que yo te hago es hoy, ¿a quién estás tú imitando? ¿A los creyentes maduros o a los creyentes perezosos? ¿A quién estamos imitando? Y ir más específico, pero mejor no, dejémoslo hasta ahí nomás. ¿Sabe por qué hay muchas personas que han terminado fuera de las congregaciones? Y muchos están todavía en las congregaciones, pero sentados, pasando, sin, como dicen en mi país, sin pena ni gloria. O sea, están ahí pasando como si no existieran. Y yo cuando pensaba, yo pensaba por lo menos en dos razones. Primero, porque han decidido imitar a personas que su compromiso con Cristo no es el correcto. Y en segundo lugar, porque decidieron mirar los problemas, las tormentas que están pasando a su alrededor. Por eso se han ido y por eso están sentados pasando sin pena ni gloria en las congregaciones. Si lo pudiéramos resumir de una forma más bíblica, entonces, para que alguien diga, es que no dice nada de la Biblia. Bueno, Hebreos 12 dice que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú no pones tu mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, sino que tú pones la mirada en los problemas que están pasando a tu alrededor, o tú pones la mirada en aquel creyente que simplemente pues está allí, terminas actuando o viviendo de esa manera, alejado de la comunión con la iglesia, o simplemente sentado. Yo te digo algo, por la salud espiritual tuya, es mejor que te preguntes a ti mismo, ¿a quién estoy imitando? ¿A quién estoy imitando? Oh, pastor, es que en la iglesia del Calvario no hay a quien imitar, ni siquiera a usted. Amén. Entonces, ¿a quién estás imitando? Ahora no me digas que a Cristo. Porque si estuviéramos imitando a Cristo, se nos notaría.
Miren lo que dice él, volviendo a la frase, en versículo 13. Viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Ser imitador debe ser una acción inmediata por el solo hecho de estar en Cristo. Debe ser algo natural en nosotros. O sea, debe ser lógico. Si estamos imitando a Cristo, si todos los cristianos tienen ese mismo sentir, vamos a tener un parecido entre nosotros. O sea, si todos los que estamos aquí estuviéramos imitando a Cristo, ¿tendríamos un parecido entre nosotros? Y póngame atención. En lugar de debilitarnos como iglesia local, nos fortaleceríamos como iglesia local. Imitar a Cristo nos lleva a fortalecernos como iglesia. Porque es la iglesia de Cristo, Él es la fuente, Él es el Salvador. Y esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Hermano, queremos que nuestra iglesia, que nuestra congregación local sea fortalecida. O sea, no oremos para que los problemas se vayan. Es que la gente dice, oh, es que si los problemas se fueran, la iglesia sería diferente. No, los problemas van a estar allí, nos gusten o no nos gusten. Pero nos vamos a fortalecer cuando imitamos a Jesucristo y cuando tomamos el problema y lo enfrentamos con las herramientas que Cristo nos ha dado. Así es que funciona. No hay otra forma. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por esos hermanos, porque eran imitadores. Ahora esto nos lleva al tercer punto de contraste que vamos a mirar esta mañana. Pablo estaba agradecido con esos hermanos a Dios, no solo por cómo recibieron su palabra, en segundo lugar, por cómo imitaron a los santos, es decir, cómo siguieron un patrón de conducta diferente, y en tercer lugar, por su perseverancia en el sufrimiento. Note que Pablo pudo identificar una similitud entre los creyentes de Tesalónica y de los de la iglesia de Judea. O sea, habían ciertas marcas comunes. No sé si yo pueda usar esta palabra, pero vamos a usarla. Habían similitudes entre ellos porque compartíamos el mismo ADN cristiano. Los hermanos de Judea habían sido perseguidos, habían sufrido. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo ¿qué? Perseguidos y estaban sufriendo. Los dos estaban viviendo lo mismo, diferentes lugares, pero vivían lo mismo, compartían eso. Y Pablo dice que estos hermanos de Tesalónica estaban imitando a los hermanos de Judea en cómo ellos estaban reaccionando a la persecución. O sea, como Judea experimentó persecución y reaccionaron de cierta manera, los de Tesalónica van a hacer o deben hacer lo mismo. Reaccionaron como reaccionó Cristo cuando era perseguido. Entonces tú y yo tenemos que ser réplicas de Cristo. Y esto va a crear mayor cercanía entre nosotros. Una de las cosas que
A veces los miércoles cuando estamos orando, por ejemplo, cuando estábamos orando por esta ley que pasó en Florida, una de las cosas que yo le digo a los hermanos es, sí, oremos por toda esta comunidad hispana y todo lo demás, pero oremos específicamente por algunos de nuestros hermanos en Cristo que están allá, que van a padecer, que van a sufrir. Quizás en este momento no por causa de Cristo, pero por la situación, pero son nuestros hermanos en Cristo. Y eso debe causar en nosotros, ¿qué? Un poco de dolor, tristeza y doblar rodilla a favor de nuestros hermanos en Cristo. Cuando hablamos por la guerra oramos por la guerra de Ucrania y ¿qué era el otro? Rusia. Oh, pues sí, Señor. Nos da tristeza por todas las personas que están padeciendo. Oh, pero también nos da mucha más tristeza por ¿quiénes? Por nuestros hermanos en Cristo que están allá en Rusia, que están allá en Ucrania y que están sufriendo por esa guerra. Y aquí encontramos dos iglesias que no la tuvieron fácil. La iglesia de Judea no la tuvieron como nosotros. Sillas cómodas, aire acondicionado cómodo, el carro nos deja casi en la puerta de la congregación. O sea, ellos no la tuvieron cómoda. Ellos fueron perseguidos en gran manera por causa de su fe. Por causa de su fe fueron esparcidos. Y uno de los primeros líderes de la persecución, sabemos que fue ¿quién? Saulo. Fue el apóstol Pablo. En ese tiempo pues se llamaba Saulo. Hechos 9:31 dice que cuando las iglesias se dieron cuenta que Pablo se había convertido, que Cristo lo había alcanzado, dice que la iglesia tuvo paz. O sea, imagínense lo peligroso que era este hombre. Y ahora Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Así que la iglesia de Judea había pasado por mucha persecución, por mucha hostilidad, y habían en cierta manera establecido un patrón de comportamiento en medio de la persecución. Ahora los tesalonicenses dijeron, vamos a imitar el patrón de conducta de estos hermanos cuando están siendo perseguidos. Así que aquí tenemos una iglesia que es nueva, que estaba lidiando con la oposición, con el sufrimiento, con la persecución, de la misma manera que la iglesia en Judea estaba sufriendo. Ahora tú y yo hoy podemos estar contentos, pero cuando usted piensa en los hermanos, yo hablaba con el pastor Pacheco, que compartió con nosotros hace unas 2 semanas, y él le hablaba de uno de nosotros, que es pastor, que estudió con nosotros, que él va de misionero a Turquía, a todos esos lugares, donde si a usted lo atrapan con una Biblia, son 7 años de praxe, por una sola Biblia. Y él llevaba en su carro, dice que llevaba como 300 Biblias, y que lo pararon. Y él le comentó a Pacheco, pues que solamente decía, Señor, que no vean las Biblias. Señor, que no vean las Biblias. Y él luego le comparte, ¿no? Al pastor le dice, no las vieron, nos requisaron y no las vieron. No las vieron. Dios hizo su obra milagrosa allí. Eso es una obra sobrenatural de Dios. Pero hoy tú y yo podemos tener hasta 4 y 5 versiones de la Biblia y nadie nos dice nada. Y creemos, y eso en cierta manera nos ha llevado a acomodarnos. O sea, nos hemos acomodado tanto que eso fue una de las razones por las cuales yo le dije al hermano, no publiquen más los versículos ahí a menos de que sea una versión diferente.
para forzarlo a usted a que por lo menos traiga su escritura y aunque sea la ojee. Porque al ponerlo al frente nos acomodamos. Bueno, al final cabo me la pueden dar al frente. ¿Para qué llevo Biblia? Nos hemos acomodado a no memorizarla. Porque ponemos en Google la mitad del versículo y pum, nos sale todo ahí. Nos hemos acomodado. Miren una vez más lo que dice el versículo 14. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, la iglesia de Judea era perseguida por los judíos. Y Pablo dice ahora, esta nueva iglesia ahora era motivo de alegría porque perseveraban en medio de la dificultad. Y Pablo está reconociendo que así como los judíos persiguieron a los judíos en Judea, ahora los gentiles, los griegos, están persiguiendo a los griegos que estaban en Tesalónica, que habían llegado a Cristo. Pero Pablo se alegra porque a pesar de esa persecución, estos hermanos seguían firmes. Hermano, esto es una prueba indiscutible de, ¿cómo lo digo?, de tu salvación. Es tu perseverancia en medio de las dificultades. Llámele a las dificultades que usted le quiera llamar. Yo el tiempo que llevo pastoreando he escuchado todo tipo de historias del por cual la gente hoy está en el mundo. ¿Por qué la gente no se congrega? Todo tipo de historias. Y cuando a veces uno piensa que la ha escuchado todo, me cuentan otra historia todavía más extraña. Afuera. Prueba de que su fe no era una fe salvífica. Porque la fe salvífica te lleva a ti a perseverar. Porque es Cristo preservándote para que puedas perseverar. Porque Él está trabajando en tu vida. Y no hay nada que te pueda distraer de Él. Pablo se goza del sufrimiento de ellos. Pablo no es que se goce en sí en el sufrimiento de ellos. Me gozo, Señor, porque están pasando por... No es por eso. Se goza por cómo están viviendo o cómo están respondiendo mientras pasan por ese sufrimiento. O cómo es la reacción de sus vidas el sufrimiento. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo porque creo que eso es lo que veo en la Escritura. Una de las marcas distintivas del creyente es la manera como enfrenta las adversidades. Cómo se comporta en las adversidades. Cómo reacciono. Voy a ponerlo de otra manera, más específico. ¿Cómo reacciono cuando estoy siendo perseguido por causa de Cristo? ¿Cómo reacciono cuando estoy teniendo problemas con mi vecino? Si no vamos específicamente allí. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Te vas a las redes sociales a publicar versículos bíblicos? Pero cuando te encuentras al vecino no lo saludas. ¿Usted cree que esa es la reacción de un hijo de Dios? En las redes sociales, qué hermano tan bíblico, pero el vecino dice, si usted lo conociera, ¿cómo es conmigo? Sería más edificante que yo demuestre
en mi comportamiento hacia ese vecino que me maltrata una y otra vez lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es más edificante eso que publicar 100 versículos en las redes sociales. Como cristianos debemos recordar, en primer lugar, que las aflicciones, que los problemas van a venir a nuestra vida sí o sí. Pedro, ya lo estudiamos en la primera epístola de Pedro, nos dice que no miremos las pruebas, ni las persecuciones, ni las aflicciones como algo extraño, sino como algo parte de la vida. Hermano, las dificultades van a venir a nuestras vidas porque son parte de la consecuencia del pecado. That's it. Mientras estemos aquí en la tierra, las dificultades van a estar. Segundo, el creyente debe entender, y esto lo va a ayudar a perseverar en medio de las dificultades. Sabemos que nuestro Dios nos ayuda y nos fortalece para pasar en cualquier aflicción, persecución, problema que enfrentemos. Él nos da la salida. Él nos da su gracia. Miren lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Él te va a quitar el problema. Porque muchas veces el problema va a estar allí. Y te vas a morir y el problema va a estar allí. Pero la gracia de Él te va a sostener para que pases en medio de ese problema. Y hay una cantidad de versículos. Ahí es cuando citamos el Salmo 23, por ejemplo. 91, 27. Él está allí. Te va a fortalecer. Y uno del ejemplo más típico que usamos, ¿no? Aunque fue una enfermedad, el apóstol Pablo le dijo: Pablo, bástate de mi gracia. En otras palabras, Pablo, vas a estar con eso allí, pero tú bástate de mi gracia. El creyente sabe eso y dice: Señor, muy difícil lo que estoy pasando, pero me voy a bastar en tu gracia. Yo no te abandono por nada. En tercer lugar, el creyente persevera en las aflicciones porque sabe que las aflicciones, los problemas, según Santiago, dice que nuestra fe es ¿qué? Perfeccionada. Es probada para que podamos ser perfeccionada. ¿Cómo tu fe? ¿Cómo vas a crecer en tu fe? A veces creemos que es que yo voy a crecer en la fe porque todo va a ser color de rosa. No, eso solamente se ve en Hollywood. Y fueron felices para siempre. Todo bonito. No. Nuestra fe va a ser probada. Es como nosotros los estudiantes. Siempre voy a hablar por mí entonces, pues me quejaba de los maestros, ¿sí? Porque pronto los buenos estudiosos, los de aquí no se quejan en eso, solo yo era el del problema. Y decía: pero ¿por qué los maestros tienen que darle a uno un examen? ¿Pero por qué tienen que andar dando exámenes? ¿O fui yo el único que pensé así alguna vez en la vida? ¿O habrá alguien que pensó igual que yo? Solamente dos. Oh, hay varios ya. Ok, hasta tres, mire. Sé que es un mal de más de uno. Pero luego entendí que esos exámenes eran para que el maestro, o para que yo mismo me diera cuenta qué tanto había aprendido. Hermano, las aflicciones, si pensamos en Santiago 1, del 3 al 5, prueban cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? En cuarto lugar, sabemos los cristianos, perseveramos en medio de las aflicciones, de los problemas, de la persecución. Ahora, aunque yo sé que el contexto aquí habla de persecución, y podríamos enfocarla únicamente en perseguirnos por causa de Cristo, pero yo quiero involucrar más aflicciones, ¿no? Dificultades, enfermedades, todo lo que usted quiera meter ahí. Los cristianos perseveramos aún en medio de ello, porque sabemos
que los que amamos a Dios, los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, ¿qué nos dice Romanos 8:28? ¿Qué pasa? Todo el chisme en que te metieron, la mentira que te dijeron, el engaño que te hicieron, eso, si tú amas a Dios, si tú estás en Cristo, te ayuda para bien. ¿Cuál es el bien? Ser perfeccionado a la imagen de Cristo. Cuando yo entiendo eso, digo, Señor, gracias porque metieron ese chisme. Cuando yo no lo entiendo, me quejo. Pero ¿por qué me meten a mí en ese chisme? Si yo no he hecho nada, si yo soy la santa, la blanca paloma que ha venido a América, como dice la canción, el que la entendió, entendió. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hacen eso? Y todo esto. Cuando yo entiendo Romanos 28, le digo, Señor, gracias, porque aunque no me gustó haber estado metido en ese rollo, gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar en algo en eso para formar mi vida y parecerme más y más a Cristo. Que en quinto lugar, nosotros los creyentes perseveramos en medio de las dificultades, de los conflictos y todo lo que usted le quiera meter ahí, porque recordamos las palabras de Cristo en su ministerio terrenal. Ya sí es quizás pensando un poco en las persecuciones. Juan 15, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros van a perseguir. A Jesús le dijeron que comía con las rameras, o sea, le metieron en chismes. Sí, se incluye, ¿no? A Cristo lo metieron en chismes. Le buscaron testigos falsos para acusarlo. ¿Qué más le habrán dicho? Lo maltrataron, lo humillaron, le llamaron glotón. Jesucristo dice, y Él perdonó, y Él amó. Ahora nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Hermano, una de las consecuencias de seguir a Jesucristo es que seremos perseguidos. Y por toda la Escritura lo encontramos. Y porque estamos en un mundo de seres humanos que nos equivocamos, no solo nos van a perseguir, nos van a maltratar, nos van a humillar. Nos van a hacer una cantidad de cosas. Y no crea que estoy aquí porque somos salvos y nos congregamos a la iglesia, todos nos vamos a mirar bonitos. No, hay momentos en que nos vamos a mirar de una forma no agradable. A mí me han mirado de forma desagradable. Y que me pongo a llorar. Digo, es parte, de pronto el hermano está enojado y pues de pronto hice algo y motivó a eso, pues entonces pues yo soy el culpable por haber motivado eso. Pero vamos a perdonar, vamos a amarnos, vamos a respetarnos. Porque eso es lo que aprendimos de Cristo. Entonces recuerde que esos hermanos, volviendo a Tesalónica, están soportando el mismo tipo de sufrimiento que los hermanos de Judea. Entonces el apóstol Pablo nos permite ver una comparación. Así como la iglesia primitiva recibió ataque, los de Judea por los judíos, los de Tesalónica recibieron ataque por los griegos. Tú y yo vamos a recibir ataques aún quizás de nuestros mismos miembros de familia, de nuestros vecinos, por seguir a Jesucristo. Entonces Pablo, a pesar de estar recibiendo este ataque de sufrimiento, a pesar de ser perseguido, Pablo admira la fuerza de estos hermanos para perseverar y seguir firmes. ¿Por qué estos hermanos seguían firmes? Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Pastor, ¿por qué yo tengo que seguir firme a pesar de lo que estoy sufriendo? Del maltrato que estoy recibiendo, de las malas miradas de mi hermano en Cristo, aún de las malas miradas suyas, pastor. Si me meten a mí en ese sancocho. Hermano, perseveras porque tu verdadero tesoro no está en este mundo. Tu verdadero tesoro está en los cielos.
Estos hermanos perseveraron porque entendieron que su tesoro era eterno. Esta pequeña iglesia perseveraba porque tenían su mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no en los hombres. Ellos habían calculado el costo de seguir a Cristo. De buena manera entraron por la puerta angosta, de buena manera estaban caminando por el camino angosto. Déjeme terminar con esto. ¿Cómo se puede identificar una iglesia verdadera? ¿Cómo se puede identificar una iglesia verdadera? De la forma en que esa iglesia recibe la palabra, de la forma en cómo esa iglesia imita a otras iglesias y de la forma en que soportamos las dificultades. Mire, cuando hablo de imitar a otras iglesias, mire, ¿sabe cuántas iglesias hoy quieren imitar lo que el mundo hace? Para atraer jóvenes a las iglesias. ¿Qué hace el mundo para atraer a los jóvenes? Bueno, vamos una cantidad de iglesias haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible que el mundo debería estar imitando a la iglesia, no la iglesia al mundo? Hermanos, estas son las marcas de una persona que realmente ha sido regenerada. Es una persona que recibe la palabra y la palabra está trabajando en su vida. Es una persona, que imita a Cristo y a otros hermanos y tiene su mirada en Cristo. Y en tercer lugar, es una persona que persevera en medio del sufrimiento y la persecución. Yo espero que esto nos lleve a pensar como iglesia y a nivel personal. Y la pregunta que te hago más personal es: ¿cómo está tu relación con la palabra? ¿Qué tanto la estás leyendo? ¿Qué tanto la estás recibiendo? ¿Qué tanto la estás aplicando? ¿Cómo es tu relación con los otros creyentes? Es decir, ¿estás buscando imitar la determinación, la disciplina? ¿O estás imitando a los que no hacen nada? Y en tercero, ¿cómo estás reaccionando al sufrimiento y las dificultades que estás pasando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Eres de los que estás diciendo: estoy a esto de irme de esta iglesia porque hay mucho problema, porque hay mucha dificultad? Estoy a esto de irme. Bueno, si usted está a esto de irse, es porque emocionalmente ya te fuiste hace rato. Hace rato te fuiste. Vienes aquí no sé, pero emocionalmente ya te fuiste. Si las dificultades están haciendo eso en tu vida, tú tienes que examinar tu fe. Ahora, a partir del versículo 15, el apóstol Pablo da el otro contraste de lo que le produce tristeza. Y vamos a hacer una comparación en cómo los tesalonicenses recibieron la palabra, cómo los judíos la rechazaron, cómo los tesalonicenses eran imitadores, cómo los judíos eran estorbo a los líderes. Y hay una aplicación cortica, ¿no? Porque de pronto no viene dentro de 8 días, mejor dejémoslo ahí. Y tercero, bueno, mejor, porque si no viene ya se la dije. Ahí tenemos que preguntarnos nosotros: yo en la congregación, ¿soy un estorbo al liderazgo? ¿O soy apoyo al liderazgo? Y en tercero, los tesalonicenses soportaron la persecución, pero los judíos eran los causantes de la persecución. Sigue con la ayuda del Espíritu Santo.
Vamos a estudiar eso la próxima semana. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de compartirla. Y te pido, Señor, de que ella pueda obrar, nos haya confrontado. Señor, y que hayamos entendido que si está alineada a lo que dice tu palabra, fuiste tú el que hablaste en nuestras vidas. Señor, y si no estamos imitando a Cristo, ni estamos imitando a los creyentes maduros o comprometidos, Señor, perdónanos. Y permite que el ejemplo de esta iglesia nos lleve, nos motive a comenzar a imitar la determinación, la fidelidad, la entrega de otros creyentes hacia ti. Señor, también oramos por las persecuciones o dificultades que podamos estar pasando. Señor, si las dificultades nos están alejando de ti, nos están alejando de la comunión contigo, de la comunión con la iglesia, perdónanos. Señor, y ayúdanos a imitar a esta iglesia de Tesalónica, la iglesia de Judea, que aún en medio de persecución, de maltratos, de calumnias, de chismes, ellos pudieron seguir firmes en ti, porque habían entendido que su confianza estaba en ti. Señor, que podamos recordar que nuestros tesoros son celestiales, no terrenales. Que nuestra esperanza no está en los hombres, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias. Padre, yo oro por aquellos que no te conocen, que todavía no han puesto su fe en ti, que confían que en sus propias fuerzas ellos podrán presentarse delante de ti. Yo oro para que tu Espíritu Santo los convenza de que son pecadores, que necesitan un Salvador y que ese Salvador eres tú. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria.